Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Mosquera Rivera, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, y esta es mi videograbación acerca de las preguntas de investigación de estudios empíricos de la asignatura Seminario de Investigación. Introducción. En este trabajo lo que se hizo fue hacer una revisión exhaustiva de las preguntas de investigación que se encontraron en los diferentes artículos de investigación buscados en diversas bases de datos, como el Cielo, Redalyc, el Google Académico, Scientific Journal Rankings, entre otros. ¿Qué se hizo? Se hizo una mirada semántica y sintáctica de la estructura de la pregunta. Se definió qué tipo de pregunta es, correlacional, descriptiva, entre otras, los enfoques cualitativo, cuantitativo, mixto, y se infirieron las relaciones que hay entre variables o entre categorías. ¿Por qué es tan importante las preguntas de investigación y hacer ese análisis tan exhaustivo? Porque las preguntas de investigación nos dan la coherencia del trabajo de investigación, nos da un orden y por tanto nos dirige hacia dónde encaminar la investigación. Es importante destacar que todos los artículos que se revisaron tienen una característica especial, y es que son artículos experienciales, prácticos, empíricos, no revisiones teóricas porque no nos servían, ¿cierto? En la tabla número 1 tenemos el artículo de Marins de Andrade 2010, cuyo nombre es Estrategias de Aprendizaje y Desarrollo de la Motivación, un estudio empírico con estudiantes de lengua extranjera brasileños. Lengua extranjera para ellos es español, ¿cierto? Pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación de la enseñanza en la lengua extranjera de estudiantes brasileños? El enfoque de esta pregunta es cuantitativo. El tipo de pregunta es de correlación porque nos está preguntando por la relación entre las variables. Como variable dependiente, la motivación, porque ella depende de otras extrínsecas, que son las variables independientes, en este caso, estrategias de aprendizaje y lengua extranjera, y la población, estudiantes brasileños. En el segundo artículo de García y Cruz 2016, que se titula El alumno motivado, un análisis empírico de los factores motivadores intrínsecos y extrínsecos en el aula inglés. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la motivación en el aula de inglés? El enfoque metodológico es cuantitativo, el tipo de pregunta es descriptiva, la variable dependiente es la motivación porque esta depende de las variables independientes como son los factores intrínsecos y extrínsecos, y la población son los estudiantes del aula de inglés. En el artículo 3 de Muñoz y Dosman 2016, que se titula Motivación intrínseca y su relación con el aprendizaje del factor común, la pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores que inciden en la motivación intrínseca y su relación con el aprendizaje significativo del factor común en estudiantes de grado octavo? Este enfoque es mixto, porque es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque estamos hablando de categorías, y cuantitativo porque se hizo un estudio estadístico de datos. El tipo de pregunta descriptiva, también ese sí la mencionaban dentro del artículo. La variable dependiente es la motivación intrínseca. Ella depende de, en este caso, variable independiente, aprendizaje significativo, y la categoría, los factores motivacionales. Población, estudiantes de grado octavo. Cuarto artículo de Santander y Schreiber 2022, que se titula Importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. Su pregunta de investigación es ¿cuáles son los elementos que inciden en el factor de motivación dentro de los procesos de aprendizaje? Enfoque metodológico cualitativo, el tipo de pregunta es descriptiva, nos piden que contemos qué, y las categorías son la motivación y el aprendizaje. No hay variables porque es de enfoque cualitativo. La población, docentes y estudiantes a quienes se les hicieron las entrevistas, historias de vida y demás. Por último, tenemos el artículo de Romero y Hernández 2019, análisis de las causas endógenas y exógenas del abandono escolar temprano, una investigación cuantitativa. Ahí está implícito la temática de la motivación. Pregunta de investigación, ¿cuáles son las causas endógenas y exógenas del abandono escolar? El enfoque metodológico cualitativo
tipo de pregunta descriptiva y sus categorías son, porque como es cualitativa, son categorías no variables. Causas endógenas y exógenas y la población escolar son estudiantes de la ESO, es decir, de secundaria, porque este artículo es español. Como conclusiones tenemos la primera, delimitación del objeto de estudio. Es decir, cuando se formula la pregunta de investigación, nos permite enmarcar qué tanta amplitud o qué tanto avance vamos a tener en la investigación. Además, cumple un rol fundamental en la propuesta. ¿Por qué? Porque da la coherencia, la organización, el horizonte, hacia dónde va, y esto nos permite diseñar asertivamente la propuesta de investigación, porque podemos escoger correctamente el tipo de enfoque, con este direccionar las preguntas, la pregunta de investigación y las preguntas secundarias, podemos definir los instrumentos, podemos definir el tipo de pregunta y por tanto esto repercute en el éxito de la investigación, obviamente, porque de la forma asertiva en que yo formule la pregunta de investigación voy a obtener unos resultados, voy a poder hacer un análisis detallado que me lleve a una reflexión de esos resultados obtenidos y por tanto encontrar la solución a la problemática que planteé desde el principio. Finalmente, las referencias. Profe, muchas gracias. Le pido mil y mil disculpas por el ruido exógeno, pero es mi bebé de 11 meses que está gateando y caminando y no tenía con quién más cuidarla. Entonces, por eso el ruido. Me perdona esta, profe. Muchas gracias y hasta la próxima.